un tema muy piola para hablar, que es una información que salió a raíz de una encuesta que hicieron y que dio como que realmente vale y mucho tener el título de la universidad o ir a un terciario en comparación, quizás en el mundo laboral, a lo que logran los que terminan la secundaria. Puntualmente, lo que habló el estudio es que se ganan hasta 100.000 pesos más por año los que logran tener un título universitario o terciario en comparación a los que solo terminan la secundaria y se ponen a trabajar. Algo que todos lo sabíamos, pero la realidad es que no sabíamos que este tipo de encuestas lo comprobaba. Estamos con Juan Ignacio Fernández, que es economista, para hablar un poco de esto. Juan, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, esto me imagino que ustedes lo sabían, pero este estudio igual lo termina comprobando y salió en todos los medios. Sí, la brecha, tal vez, la noticia fue que la brecha fue un poquito más grande que lo que se esperaba. Un poquito más grande que en algunos otros países, donde siempre hay una brecha lógica. Pero en este caso se ha ampliado y efectivamente sorprendió a más de uno. Cuando hablas de la brecha, hablas de la brecha salarial. De la brecha salarial entre los que tienen título y los que tienen diploma, digamos, los que terminaron el secundario. Exacto. Según este estudio, los egresados de universitarios o terciarios, digamos, tienen un salario 65% superior a los egresados del secundario. Mirá. Y más de 120% al resto, digamos, a los que no terminaron el secundario. Y además la calidad de trabajo, me imagino, que es una calidad mucho mejor. Es bastante más complejo, digamos. Primero que, por ejemplo, los egresados universitarios en general están en una situación de pleno empleo, sobre todo los que se gradúan de carreras más técnicas. O sea que esos... Para que la gente tenga pleno empleo es que vos te recibís en la universidad y vas a conseguir trabajo. Después se verá de dónde, pero vas a conseguir trabajo seguro. Por ejemplo, si te recibís de ingeniero o de algo en sistemas o de algo en negocios, que puede ser administración, contabilidad. O sea, un puesto de trabajo conseguís. Seguro. Sí, seguro. Juan, tengo una duda, porque por ahí, bueno, ¿esto se da por igual con todas las carreras o pasa más precisamente en cierto ámbito de los estudios? Porque por ahí la gente dirá, bueno, pero ¿qué pasa con la lucha salarial que hay de los maestros, que hay de los médicos? Bueno, pero están trabajando. Lo que está marcando es que consiguen trabajo. Un maestro, un docente que hace el magisterio, que sería terciario, puede conseguir trabajo, sería como un pleno empleo. Lo que sí me sumo quizá a este tema que dice Antonella, de, por ejemplo, los psicólogos, que nosotros tenemos, creo que, la media más alta del mundo en cantidad de habitantes de psicólogos, y conozco muchos psicólogos que quizás se les complica conseguir trabajo, o aunque sea, en su casa tienen poco cliente, que es otra cosa, que trabajo quizás tienen, pero poco. Sí, ahí hay un tema que hay una especie de descalce entre lo que la gente estudia y lo que el mercado demanda. Hay muchos abogados, muchos psicólogos, muchos contadores. Parte de eso es muy demandado, pero parte no, o por lo menos no tanto. Y por eso los ingenieros, por ejemplo, digamos, hay empresas que van a las facultades, tipo la UTN, y ya en tercer año empiezan a reclutarlos porque hay una escasez crónica, estructural. Así que, y además de eso, además de, digamos, en términos cualitativos, de que cierta parte de los graduados es muy demandada, lo cierto es que Argentina gradúa muy poca gente. Mirá. Por ejemplo, se gradúan 28 personas cada 10.000 habitantes, mientras que Brasil, por ejemplo, y Chile gradúan casi 50. O sea, graduamos un poquito menos de la mitad. Y eso es bastante antiintuitivo. Acá en Argentina se piensa que en la universidad pública se gradúa mucha gente y eso es falso. O sea, que hay una escasez crónica de graduados universitarios. Y eso a su vez se agrava con carreras más técnicas y eso, digamos, termina generando esta brecha salarial. O sea, se demanda mucho. Hay pocos y bueno, se termina pagando eso. Y la gente que termina la secundaria, ¿cómo se modifica esto? Todos sabemos más o menos la receta, nadie te dice que es un día para el otro, que es algo que debería ser políticas públicas a muy largo plazo y sobre todo un acuerdo entre las fuerzas políticas, porque esto no depende de un presidente o de un gobernador, sino que depende de varios presidentes y que probablemente, y si la democracia funciona, serán de diferentes partidos políticos, digamos. Mira, yo estuve analizando el tema y lo que vi es que el principal problema es que se gradúan muy pocos estudiantes secundarios y los que se gradúan en el interior lo hacen con una calidad muy baja. Y eso termina traduciéndose en una deserción muy alta o mucha gente que no llega ni siquiera al nivel universitario. Por ejemplo, de los 5,5 millones de personas que están entre los 10 y 18 años, 500.000, o sea un 9%, casi 10, están directamente afuera del sistema educativo. Y después del resto se terminan graduando menos de la mitad del secundario. Increíble. O sea, llegan pocos, se gradúan pocos,
Y a su hay que vez, ver la calidad con la que salen también. un poco. Porque me imagino también que muchas veces sucede que, y acá lo hemos hablado mucho en escuelas públicas en relación con las privadas, Sí. los que suelen funcionar mejor en la universidad, no importa que la universidad sea pública o privada, son los estudiantes que salen de escuelas quizá privadas. Y no porque son más inteligentes o menos inteligentes, sino porque desde el vamos tuvieron menos paro, tuvieron menos días de Marian, clase y menos complicaciones. Bueno, yo finalicé en una escuela pública Sí. y estoy en la universidad. Y la mayoría, contado El primer por lo menos año- de una mano, Sí, son sí. los compañeros míos que terminaron en la escuela pública y siguieron Mirá, una carrera. mirá. Y dentro del ámbito de estudio, Mirá. los que vienen de escuelas privadas, claramente tienen los contenidos más firmes que los que venimos de escuela pública. Es interesante Y que, no vos, es porque... que vos Claro. tenés el diploma de escuela pública. Sí, sí, y, sí, y sí. vos ves esa diferencia. Claro, digamos. se ve y Sí. es notable. Sí, también es verdad que por la realidad económica de mucha gente que uno prevé va a la escuela pública, tiene quizás necesidad de trabajar y hacer cuestiones quizás paralelas de estudiar y trabajar, que quizás el que estudia en una escuela privada no tiene Sí, tanta necesidad. pero por No ahí digo que no la la tenga. calidad que tiene que haber en la escuela pública tiene que ser la misma que hay en la Esto escuela puede ser, privada. ¿cómo es a largo plazo? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se modifica? Bueno, ahí tenés un problema. Tenés mucha deserción en la escuela secundaria porque hay mucho embarazo adolescente Mirá. y muchas chicas y muchos chicos que tienen que atender necesidades familiares y por eso terminan abandonando. Así que, digamos, si querés una solución de cuajo, y lo cierto es que vivís en un país con 30% de pobreza Sí. y obviamente vas a tener un sistema educativo que va a estar afectado por esa situación. Así que no hay una solución de corto plazo muy efectiva, eso es lo cierto. Yo lo que propongo y lo que me parece más saludable es una solución bien estructural donde, digamos, asegurar que la gente termine el secundario de alguna forma. Eso me parece fundamental porque si no terminas el secundario estás perdido y sobre todo la generación que viene, digamos, que cada vez es más demandada la educación superior. Claro. Y la gente O sea, que no termina el secundario va a quedar muy claro. excluida. Eso es lo que te iba a preguntar, porque uno dice, bueno, está bien, quizás si las cosas van un poco mejor, la pobreza, esperemos todo el mundo, empieza a bajar y que haya más trabajo para la gente que inclusive no tenga título secundario. Esto no se va a modificar porque la diferencia va a seguir aún cuando la Argentina quizás le vaya mejor económicamente o socialmente. Estamos yendo en contra de las cosas que hicieron grande este país, digamos. Por ejemplo, a fines del siglo XIX, Sarmiento lo que hizo, digamos, era un pueblo analfabeto, básicamente, y lo que hizo fue, bueno, no había maestros, los trajo afuera, y copió un sistema que llevó tiempo, pero fue lo que llevó a engrandecer el país. El país, digamos, se hizo grande por tres cosas. Por la educación, por la infraestructura, fuimos los primeros en tener ferrocarriles, subtes y demás, y por un estado chico liberal, que hoy a mucha gente no le gusta eso, pero era un lugar donde uno llegaba y tenía ganas de trabajar y podía progresar. Sí. Hoy ninguna de esas tres cosas Bueno, el ocurre. Estado se tuvo que agrandar porque efectivamente eso no funcionó, digamos, ¿no? Durante muchos años. Por X motivos, ¿no? Pero evidentemente no funcionó. El Estado tiene que estar Es otra dando discusión, presente, es otra discusión, pero digamos, dos pilares básicos de los que hicieron grande a este país, que fue un país top 10, digamos, un país entre los 10 primeros del mundo, y hoy está nivel 40, 40 y pico, son la educación e infraestructura. Básicamente. Y hoy no está, hoy no se hace nada. Si bien se gasta más que hace 10 años, la educación hoy es peor. O sea, la disparidad. Bueno, teniendo en cuenta, mira, en este contexto que decimos nosotros, ¿cuál es la cantidad de chicos que empiezan el secundario y que logran terminar? ¿Menos de la mitad? 55% abandona, no termina. O sea, menos de la mitad de los chicos, esto es público y privado, o sea, es total. Total. Digamos, menos de la mitad de los chicos que arrancan el secundario no lo termina. Y acá hay un dato que es, repito, fin de semana, que está comprobado por lo menos por los números, que dicen que realmente la gente que termina o que empieza la universidad y termina la universidad tiene probabilidad enorme de conseguir un trabajo. Y además también la brecha salarial y la calidad de laburo entre la gente que es universitaria y la gente que apenas terminó la secundaria es enorme y cada día se va agrandando más. O sea que básicamente ahí tenés los datos. Ahí uno de los factores que me he olvidado de mencionar es por qué se agrandó la brecha, es porque obviamente estos trabajos son mucho más demandados, tienen mucho mayor poder de negociación y en un país donde tenés inflación de 2 dígitos, esa gente negocia mucho mejor los salarios. ¿Sí? Entonces los salarios a veces le ganan a la inflación, mientras que los sectores que son menos demandados tienen menor poder de negociación y en años como 2016 la terminan perdiendo y eso a lo largo del tiempo termina ensanchando la brecha. ¿Sí? Eso es otro de los factores. Bueno, un problema para verlo. Inclusive también recordemos que hay 19, creo que en la capital federal, 19 escuelas que están tomadas por el tema de la reforma educativa que quieren hacer en la capital federal, que es otra discusión que evidentemente yo no la conozco bien cuál es la reforma, pero estos problemas probablemente afecten de cómo
¿cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que hay chicos que arrancan el secundario y la mitad, solo la mitad, logra terminarlo. O sea que la mitad se queda en el camino. Y los que logran terminarlo... mitad de la mitad continúa una carrera. Claro, ni siquiera continúa la carrera. Y está claro que así es complicado, sobre todo para que esos chicos logren tener empleos de calidad. Un tema muy amplio, Marian, pero ya nos vamos a un corte. Muchas gracias, Juan Ignacio, por estar con nosotros.